Episodio presentado por Constructora GRCC. ¿Tuviste 7 infartos? Fuiste la persona más crítica del hospital durante un tiempo y te tenemos conectado. Luego me buscó otra vez Grupo Salinas y para arrancar lo que hoy en día es Total Play, que en aquel entonces se llamaba Enlace. ¿Qué tal es trabajar en Grupo Salinas? Todos tenemos que estar revolucionados para llegar a los objetivos. Empieza un dolor en el centro del pecho. Y entonces dice, es un infarto. Y caigo muerto en la banqueta de urgencias. Y haz de cuenta que estaba mi cuerpo, un ente, y luego yo subiendo al techo. Me reviviste y ahí fue cuando me dijo sí. Y empecé a hacer una oración hacia ponerme en paz. Y entonces ahí fue cuando me dijo el doctor, pues fallaste. Y le dije, ¿qué hago? Y me dice, pues a ver si puedes. Y entonces ahí fue donde yo le dije, pues Dios, me pongo a cuentas contigo. Perdóname, te invito a mi corazón otra vez. Si no hubiera estado en Monterrey, a 400 metros del hospital, si no hubiera reaccionado para llegar, si no hubiera estado el doctor que me revivió, el que pueda estar caminando y todo, empecé a buscar la estadística de todo eso y me di cuenta que está abajo del 1%. Dios es un Dios de propósito, no de probabilidad ni estadística. Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos de iniciar un nuevo episodio de Born to Build. Y bueno, hoy tenemos de invitado especial a Mauricio Dávalos, un buen amigo y conocido del sector inmobiliario. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias por la invitación y aquí listo. Listo, pues bueno, platícanos, Mauricio, un poco tu recuerdo hasta que llegaste al campus. Me comentaste que hace mucho no venías. Tú estudiaste Ingeniería Mecánica de Administrador. Es correcto. Si quieres, platícanos un poco tu trayectoria profesional y cómo llegaste al sector inmobiliario. Mira, yo fui IMA o soy IMA de aquí del TEC. No me tocó todo lo que está pasando ahorita, ni todas las aulas, ni todo lo que hay hoy en día. Entonces, ahorita estoy revisando y sí me estoy impresionando de lo que ha cambiado. Yo saliendo de la parte de IMA me dediqué a ser consultor de negocios de procesos y gestión. Entonces ahí me dediqué a asesorar a varias empresas hasta que el Grupo Salinas me pidió ir a la parte de una telefonía celular que en aquel entonces existía, que se llamaba Usacell, o se llamaba Usacell. Hoy en día es AT&T. Y me tocó arrancar toda la parte de Usacell. Empecé como un gerente, pero llegué a estar como director regional. Y dentro de la parte de director regional, pues me tocaba todo lo que eran señales y demás. Entonces había que ver, construir torres y hacer varias partes de pues, todas las ingenierías y la ejecución de obra y planeación. Y pues seguridad, porque las torres no se pueden caer. Esas necesitan un alto nivel de seguridad. Entonces fue empezar a diseñar todo eso. Después me buscó una empresa de que se dedicaba nada más torres. Y ahí empecé también a todo el tema de construcción y meterme más a detalle en todos los procesos, en todo lo que tiene que ver con construcción. Luego me buscó otra vez Grupo Salinas y para arrancar lo que hoy en día es Total Play, que en aquel entonces se llamaba Enlace. Y ahí también implicaba las fibras, cómo negociar con gobierno donde vas a ir con las fibras y empezar a expandir toda la cobertura de lo que venía siendo fibra óptica. Ahí pues empecé a agarrarle un sabor al tema de desarrollo inmobiliario y cómo se gestionaban los terrenos, cómo se planeaba, cómo se ejecutaba, cómo que tenías que hacer una buena planeación para que no estuviera mal todo el tema de la construcción. Entonces sale una oportunidad de ir a una desarrolladora y ahí soy el director general de la desarrolladora hasta que tuve un infarto. Sí. Ahorita vamos a entrar en el tema del infarto. Pero bueno, antes una pregunta. Trabajaste en Grupo Salinas. Sí. ¿Qué tal es trabajar en Grupo Salinas? Es muy enfocado
a resultados, traen una filosofía que es uno de sus valores que se llama rápido y simple. Entonces agarra las cosas, soluciónalas y vámonos por el siguiente número. En una reunión que estuve yo con Ricardo Salinas, decía, pues al final ustedes son ejecutivos, ustedes tienen que tener sus acciones, priorizarlas y empezar a ejecutar, ¿sí? Entonces, el enfoque del grupo es ejecutar, rápido y simple, entonces ese movimiento o esa velocidad es interesante, o sea, cosas interesantes que también pasan en el grupo Salinas es que llegan a tener hasta estado de resultados por semana por negocio. Ok. Entonces tú puedes ver cómo va tu negocio por semana. Ya ves que los estados de resultados a veces tardan un mes y luego 15 días para que te lo entreguen y cosas de esta. Acá no, acá te entregan indicadores semanales y algunos diarios. Hay que tener muy Entonces presente la gestión es muy alta. Entonces como la gestión es alta, la persona está o sea, todos tenemos que estar revolucionados para llegar a los objetivos. Esa es una característica del grupo a mí que se me hace interesante. Ok, bueno, en esta empresa desarrolladora que entraste como director general, pues participaste en diferentes tipos de proyectos y quieres platicar un poco Sí, los otros proyectos retadores que tuviste. la parte de los proyectos, lo que nosotros nos tratamos de diferenciar era en la parte de las ubicaciones, o sea, no agarrar una ubicación no estratégica o no muy o alta, digamos, y tratar de jalar tráfico hacia acá, sino alrededor, buscar una muy, muy buena ubicación y, y de ahí hacer un desarrollo pues, muy, muy atractivo para el cliente final. Hacer eso es complicado porque pues tienes que negociar con los dueños del terreno. Hay veces que los dueños del terreno, no es una persona, si son una familia. Entonces hay que negociar con toda la familia y cada quien opina y hasta el que no es dueño, o sea, que es el sobrino, no sé qué, empieza a opinar y sin fundamento y hay mucha gente que opina y se cree experta y lo único que hace es complicar la negociación. Igual me ha tocado en otro terreno, o sea, me tocó uno que eran amigos cuando compraron el terreno, se pelearon, algunos de ellos a muerte, o sea, porque se murieron y se quedaron peleados, y estaban los hijos y esposas, pero por ejemplo los hijos quedaron resentidos con el tío, que fue el amigo que entonces arreglar a todos esos es muy, muy complicado. Y luego ya las gestiones de permisos y todo eso es otro parto. Otro mundo de gestión. Es correcto. Y luego ya al empezar a ejecutar la construcción, que ese es un poco más medible y más fácil de manejar. Lo intrínseco es lo que yo creo que es complicado, porque la construcción es muy, o sea, sí es muy, o sea, tienes un cronograma, tienes ciertos materiales, tienes ingenierías, tienes así, y entonces puedes ir llevando la construcción, bueno, con el flujo debido, ¿verdad? Adecuado. Sí, Y bueno, estabas como director general y me imagino con un acelere, una intensidad de vida muy alta. es correcto. Y ahora sí, platícanos cómo estuvo lo del infarto y pues todo lo que viviste, ¿va? Ya estaba en un nivel donde eran muchas gestiones con el municipio, con muchas personas y luego las construcciones y todo. Entonces el nivel de estrés ya era muy alto. Sin embargo, el estrés genera adrenalina. Y entonces la adrenalina, pues te dice, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Entonces yo lo que me pasó es que estaba revolucionado, o sea, más de lo que debía, ¿sí? Entonces un día, que fue el 27 de diciembre, yo venía llegando de unas vacaciones y aterricé en, en Monterrey. Fui a dejar mis maletas a mi casa y fui ahí a ver a mi novia. Y cuando fui con mi novia, me llega y me dice, oye, tengo una reunión con unas amigas. Y entonces dice, yo te llevo. O sea, la empiezo a llevar y era
la plaza 401 donde iba a ser la reunión, que es aquí en Calzada del Valle, en San Pedro. Y de repente le hablan y le dicen las amigas, oye, ¿sabes qué? No, está lleno, no nos están dando mesa. Y entonces llega y dice, bueno, vámonos a otro lugar. Y entonces le dicen, vámonos a Trébol Park, que está en Valle Oriente. Entonces yo empiezo a agarrar a Trébol Park, que está en Lázaro Cárdenas. Y justo enfrente de la plaza, empiezo a sentir un dolor aquí en el centro del pecho. Entonces, la realidad es que yo me sentía, no sé si llamarlo inmortal o cómo llamarlo, pues yo no esperaba que me pasara nada. Entonces, llego Porque llevabas una vida sana, ¿no? Digo, pues yo caminaba más o menos 5 o 6 días a la semana, caminaba 45 minutos, o sea, y lograba arriba de mis 10,000 pasos diarios. No tomaba, no fumaba, la comida de veces me pasaba, pero trataba de ser nutritivo en la comida. Entonces, pues, yo veía que estaba todo bien. Me acababa de hacer unos exámenes antes del infarto, unos 18 meses antes, y había salido bien en sangre. O sea, tenía tantita azúcar y ya me la estaba tratando. Tantito colesterol que también ya me lo estaba tratando. Y me había hecho un electrocardiograma, lo vi hace como un par de semanas y dice todo bien el electrocardiograma. Entonces yo me sentía de que pues, estoy todo bien. Entonces empiezo allí a más o menos nivel de Trébol Park, empiezo un dolor en el centro del pecho y yo digo, pues es indigestión o es gastritis. Entonces me paro tantito y empiezo como que, ay, y me empieza a decir mi novia, oye, ¿te sientes bien? Y dije, es que tengo gastritis. Y luego empieza a crecer el dolor, empieza a crecer el dolor. Y me decía, ¿se te quitó? Le dije, no, está creciendo. Y entonces me dice, es un infarto. Y dije, voy a ir por unas aspirinas a la farmacia para bajarlo y a ver si es un infarto o no es un infarto. Y me dice, no, vete al hospital, me empieza a decir. Yo en ese momento pienso y digo, ok, pues me voy al hospital, pero yo todavía sentía que no era un infarto. Entonces yo dije, qué flojera irme a un hospital, meterme urgencias, ir de aquí a hacer trámites y todo, me voy a tardar demasiado. Entonces hay un hospital a 400 metros de ahí, sí. pero hay otro que está como 1 kilómetro, kilómetro y fracción, pero según yo menos burocrático. Y entonces yo llego y le digo, pues vamos a este que es el menos burocrático. Y le empiezo a dar para hacia el burocrático y el dolor empieza más duro. Y dije, mejor ya no. Y me doy la vuelta y me voy hacia el hospital más cercano, que era el Zambrano de León. Empiezo a irme hacia allá y empieza el dolor más fuerte, más fuerte, más fuerte. Entonces empiezo a acelerar más rápido porque yo venía manejando y ahora sí ya me empieza algo de crisis, de que dije, oye, esto ya no está normal. Entonces llego al Zambrano de León. El área de urgencias es una callecita, no está tan poco accesible. poco accesible, está medio difícil de ver. Entonces, veo la callecita, me meto y es una subida y donde subo, llego a la puerta de urgencias, me bajo y veo a un guardia que se acerca conmigo y me dice, ¿necesitas silla de ruedas? Y le digo, sí, necesito silla de ruedas. Entonces empiezo a caminar hacia la silla de ruedas y empiezo a ver cómo se me empieza a apagar la imagen. Me acuerdo de que me estaba desmayando y ya nada más me acuerdo donde me empieza a acomodar mi novia y el guardia en la silla de ruedas. Estaba en la calle de urgencias. Me suben a la banqueta y donde voy entrando a la banqueta volteo a ver a mi novia y estaba rodeada de 2 personas, o sea, estaba 2 personas con ella diciéndole tranquila, tranquila, pero ella estaba muy, como que le faltaba aire. Y luego empiezo a ver como 4 enfermeras y unos 3 doctores alrededor mío. Y ahí se empieza a apagar, justo en la banqueta se me empieza a apagar todo y caigo muerto en la banqueta de urgencia. O sea, literal, fueron como 4 minutos. O sea, fueron los 4 minutos que Dios me dio para llegar.
O sea, si hubiera estado en el avión o en el crucero, porque venía de un crucero, o si hubiera estado a 1 kilómetro de ahí, o sea, hubiera caído muerto antes de llegar a urgencias. Entonces, llego a la parte de allí de urgencias y ahí me muero. Me llevan al final del pasillo a un cuarto de, de es- que se especializa en temas cardíacos. Este, Ahí hay una cosa importante porque ahí había un cardiólogo en urgencias de mucha experiencia, que estaba yendo a atender a un paciente. Entonces, él es el que toma al principio y activa el código infarto en segundos. Usualmente los hospitales se tardan minutos, se tardan varios tiempo para poder activarlo. Sí. Y él es el que me recibe y me lleva al cuarto. Yo no me acuerdo de la banqueta del cuarto. Una vez regresé a urgencias y donde veo todo urgencias por dentro dije, caray, yo no conozco nada de esto. Entonces yo ya estaba fuera cuando llegué a la parte del cuarto atrás donde empiezan a atender. Mi siguiente memoria es que de repente abro los ojos, según yo abrí los ojos, pero no, y me veo en una cama y en ese momento me empiezo como a elevar y volteo hacia abajo y veo mi cuerpo y yo elevándome. Y al momento de separarme del cuerpo, me vuelvo a separar y vuelvo a elevarme y haz de cuenta que estaba mi cuerpo, un ente y luego yo subiendo al techo. Y volteaba a ver y veía a los médicos y la gente que estaba alrededor. Se sentía una paz impresionante, no había miedo, no había dolor, no había nada, o sea, sí se sentía como que ir elevándote, justo como cuando vas en una montaña rusa y vas bajando, que se siente como así se empezó a sentir. Y empiezo a subir, a subir, a subir, a subir. Yo sí veía, pero no preocupado ni nada, o sea, yo ya estaba de que, como una sensación muy, muy padre. Y justo cuando iba a llegar al techo, siento un jalón y se jala el arriba, el de en medio, y nos metemos al cuerpo. Y me acuerdo que me levanto así y volteo a ver y veo a un doctor que fue el que me recibió que es cardiólogo, con las paletas. Y le pregunto, ¿me reviviste? Y ahí fue cuando me dijo sí. Justo ahí fue cuando dije, ahora sí estoy en problemas. Sí. Antes yo decía, no, hombre, no es nada, no es nada, no, hombre, voy al hospital y no pasa nada. Pero ahí cuando ya me revivieron, dijeron, ahora sí estoy en problemas. Entonces me dice, oye, te vamos a operar. ¿Estás de acuerdo? Le dije, sí, adelante. Y entonces ahí viene un tema medio que yo digo, ok, me suben a la cama, me empiezan a llevar hacia la sala de operación y yo empiezo a hacer una oración de ayúdame Dios a que la operación salga bien, o sea, que salga o sea, todo funcionando correctamente y ayúdame Pero conforme iba caminando y dije, ¿y si esta es la última? ¿Y si ya este es el tiempo? Entonces ahí fue donde dije, voy a cambiar mi oración. Y entonces ahí fue donde yo le dije, pues Dios, me pongo a cuentas contigo. Perdóname, te invito a mi corazón otra vez. Y empecé a hacer una oración hacia ponerme en paz. Siempre en mi vida decía yo, oye, ¿qué pasa si sabes 2 minutos antes de morirte? ¿Qué harías? Pues me tocó, este, y la decisión que yo tuve fue la de orar y ponerme en paz. Sí, me empiezo a ir hacia el pasillo y de repente escucho a alguien decirme, ¿ya viste quién está ahí? Volteo y estaba mi cardiólogo, al que ya había visto antes, pero y que es conocido y que le tengo mucha confianza, y lo veo y le digo, Arturo, ayúdame. Y me dice, sí, te voy a ayudar. Y ya de repente me meten a la sala de operación, me vuelvo a parar
y de repente vuelvo a abrir los ojos y veo un monitor y se veía pues, algo negro y como que ramas así, y le volteo y le digo, ¿qué es eso? Dice, es tu corazón. Y de repente, ¡zum!, se me volvió a apagar todo a los segundos, como yo creo que me dieron ahí la anestesia. Después de ahí salgo en un estado crítico, y pues le dicen a mis familiares, está crítico, hay que ver las siguientes 24 horas que pasa. Entonces salgo y me tratan de despertar, pero batallan para despertarme. Entonces toman la decisión de meterme en coma. Y en esa coma, pues fue una coma inducida que duró alrededor de 40 días. Durante esos 40 días hubo muchos eventos. Hubo, o sea, el primer infarto que tuve al llegar, pero hubo 6 adicionales. Infartos, no todos al mismo tiempo, sino separados. Bien. En uno de esos infartos, hubo un momento muy crítico porque se rompió una arteria del corazón. Entonces tuve que entrar, separa el corazón, me tienen que abrir, me abren el pecho, arreglan la arteria, reviven el corazón y y vuelven a cerrar. Ahí es donde ya las probabilidades eran muy, muy bajas para que yo sobreviviera. Entonces esa pasó. Luego hubo una siguiente también, donde caigo en paro y no me logran revivir. Estaban trate y trate y trate y no podían y no podían y no podían. Entonces me inyectaron un medicamento que se llama epinefrina, que lo que hace es agarrar la sangre de las extremidades y llevarlas al corazón, o sea, a los órganos principales, riñón, corazón, todo lo principal, pero te saca la sangre de pies, manos y todo por el estilo. Entonces, esa fue la decisión para salvar el cerebro, corazón, órganos, y fue inyectarme eso mientras lograban revivirme. Esa fue una decisión que el doctor tomó, y gracias a Dios lograron revivirme. Sin embargo, con el tiempo hubo unos dedos que se empezaron a poner negros por falta de circulación. Y pues esos dedos no revivieron, no lograron generarse otra vez. Entonces me tuvieron que cortar los dedos, que esa es ahorita una pérdida que he tenido que estar lidiando. Sin embargo, la reflexión es, si esta fuera una negociación y me dices, da 3 dedos y sobrevives, pues yo creo que es la ganga de la vida, ¿no? Claro, en cualquier momento lo hago. Entonces creo que fue una muy buena decisión del doctor y creo que ese fue un punto importante. Y luego, ya después, fui teniendo otros paros que me revivieron. Me acuerdo dos de ellos nada más, los demás no me acuerdo. O sea, sí me acuerdo haberlo sentido. Total, un día llega una persona y empiezo a escuchar golpes así. Y me dice, Mauricio, despiértate, despiértate. Y abro los ojos y veo un doctor. Y y me dice, ¿qué día es hoy? Y le digo, 27 de diciembre. Me dice, no, hombre, ya estamos en febrero. Entonces, ahí es donde digo, ah, caray. O sea, no podía hablar porque tenía tráqueo, pero movía mis labios. Y y a la hora de ver así, veo a mi mamá y a mis hermanos que diciéndome, tranquilo, no pasa nada, ya está todo resuelto, ya tenemos todo amarrado, no te preocupes. Y entonces digo, ok. Entonces yo empiezo a ver y le digo, pues, ¿qué habrá? Pues sé que me dio un infarto, me acuerdo lo del cuerpo que me separé, pero no me acuerdo de nada más. Sí tuve sueños durante la coma, que es un punto importante que a lo mejor a muchas personas les sirve. Tuve sueños y la gente que me hablaba lograba interpretar lo que me decían, pero yo los interpretaba en sueños, ¿sí? Entonces,
durante el tiempo después de la coma empezaba a hablar con personas y me dice, yo vine a verte, ¿qué me dijiste? Esto y esto y esto y esto. Y entonces decía, mira, soñé esto. Y luego decía, a ver, ¿vino fulanito tal, fulanito tal? Sí vino. Porque soñé esto y esto y esto. Y entonces ya empezaba a juntar las personas que habían ido, que me habían dicho con los sueños que había tenido. Entonces mucha gente de repente ven a su familiar o a un conocido postrado en la cama y piensan que el hablarle no genera nada. Pues, a mí sí. O sea, yo sí tuve ese reconocimiento y sí logré agarrar la información, no tal cual como me la daban, porque eran sueños, pero sí tomaba esa información. Luego ya despertándome, yo todavía no sabía qué tan fuerte había sido. Como a los 5 días de haber despertado, se acerca un residente de cardiología y me empieza a checar y le digo, oye, no podía tomar, o sea, no me habían dado agua de tomar, todo me pasaban el líquido y la comida por sondas. Estaba lleno de sondas y aparatos, ¿sí? Y me dice, ¿sí sabes qué te pasó? Y le digo, no. Me dice, ¿tuviste 7 infartos? ¿Fuiste la persona más crítica del hospital durante un tiempo? Me dice, y te tuvimos, o sea, y te tenemos conectado. Yo no sabía, pero me tenían conectado una máquina que se llama ECMO, que a la hora de estar investigando bien todo lo que me pasó, me di cuenta que le llaman la máquina de la última esperanza. O sea, ya es la que si no jala, ya ahí vales. El otro tema importante es que esa máquina, con la gente que la opera y que está constantemente en un hospital, nada más existen 2 hospitales en todo Monterrey que la tienen. Entonces, si me hubiera ido a otro hospital o hubiera, digamos, estado en otra zona y hubiera ido a otro hospital, no lo hubiera contado. Entonces, hoy en día he estado reflexionando y digo, a ver, si no hubiera estado en Monterrey, a 400 metros del hospital, si no hubiera reaccionado para llegar, si no hubiera estado el doctor que me revivió, si no hubiera estado el protocolo de infarto a tiempo, el que me resucitaron, el que después de 7 infartos no me afectó nada mentalmente, el que pueda estar caminando y todo, empecé a buscar la estadística de todo eso y me di cuenta que está abajo del 1%. Es la probabilidad a nivel mundial. O sea, no nomás en México, a nivel mundial. Entonces, solamente el 1% sobreviven a esa parte. Ahí es donde reflexiono que Dios es un Dios de propósito, no de probabilidad ni estadística, porque muchas veces sacas la estadística y de la estadística sale la probabilidad y esa es la probabilidad que te dan los doctores y te dicen, tiene tal probabilidad de sobrevivir o tiene tal probabilidad, que los mensajes a mi familia era que la probabilidad era baja, de que sobreviviera. Entonces, ir reflexionando ha sido muy impresionante el decir qué tanto. Ya el tema de recuperación ha sido, larga. De repente me ganaba el ego y me lo bajaban. Hubo una vez que cuando me quitaron el ECMO, me dicen, oye, mañana va a ser un día muy importante para ti. Y yo, ¿por qué? Si no cumplo años. Y todos me decían, mañana es un día muy importante para ti. Y hasta que llega un doctor, le digo, ¿por qué es importante? Me dice, porque te vamos a quitar el ECMO. El ECMO agarra la función del corazón, de los pulmones, y luego también tenía uno que se llama Prisma que agarraba la función de los riñones. Porque el corazón estaba funcionando entre un 5 y un 10%. Nada más, entonces no lograba agarrar toda la función del cuerpo. Entonces, me lo quitan, se quita, a la hora de quitármelo, todo funciona bien y todos me dijeron, muy bien, jaló. Y yo decía, pues claro que va a jalar. Y luego después unos 2, 3 semanas me dicen, oye, te vamos a quitar el respirador, el que te ayuda a respirar. Sí.
Entonces yo me sentía muy confiado y le dije, pues quítamelo, o sea, no pasa nada, yo me siento bien. No me podía mover ni nada, pero porque no podía, máximo podía mover un dedo. Y le decía, quítamelo. Total, me acuerdo que me dijeron, te lo voy a quitar, te voy a poner uno de menos intensidad que te ayude y dejo el original aquí al ladito por si lo necesitas. Y yo, va, no, es nada, yo le decía, quítame no lo pongas al ladito, claro que puedo. Me acuerdo que me cambian el respirador y siento como un bloque de ladrillos encima de mi pecho y yo empujando el pecho, o sea, me tenía que concentrar como si fueran pesas lo más de peso que puedo, empujándolo y empezaba, y a los 2 minutos llego y le digo, no puedo, y me cambian al respirador original. Y entonces ahí fue cuando me dijo el doctor, pues fallaste. Y le dije, ¿y qué hago? Y me dice, pues a ver si puedes. Y ahí fue donde me bajaron todo el ánimo y dije, ah, caray. Y me dice, ¿tratas? Y entonces le dije, si no, me dice, pues vas a tener un respirador que te acompañe todo el rato. Entonces dije, qué friega estar con un respirador todo el rato. Entonces empecé a orar, ahora sí, con mucha humildad. Y ya llegó el doctor, hicimos un plan donde le dije, bueno, pues empecemos con 2 minutos y luego 3 y luego 4 y luego 5, luego 10 y luego 20 y así nos fuimos yendo hasta que logré quitarme 24 horas el respirador o tener el respirador de menos intensidad y y ya después de que logré las 24 horas, el siguiente día me lo quitaron y ya pude respirar. Entonces se fue. Y luego el tema de caminar y moverme ha sido algo muy difícil porque cuando estás en coma pierdes mucho músculo. Y cuando yo me desperté tenía alrededor del 10% de músculo, que había perdido el 90%. Perdí 35 kilos más o menos. Entonces cuando me desperté era el hueso casi de todo mi cuerpo. Entonces no tenía fuerza para levantarme. Entonces no podía mover un dedo. Me acuerdo que me daban el botón de la enfermera o del control remoto de la tele y no tenía la fuerza para picar ningún botón. Entonces ha sido mucha terapia para ir recuperándome de todos los músculos. Hoy en día sigo batallando. O sea, cada vez que camino es como cuando termina alguien una sesión de gimnasio a todo lo que da, que le tiemblan las piernas y que queda dolorido. A mí es muy seguido eso porque cada día es un extra de lo que tenía. Okay. Entonces, ha sido complicado, pero gracias a Dios avanzando y empujándole. Y bueno, ya para terminar, Mauricio, hablaste de propósito, hablaste de situaciones que pues también vemos y leemos en la Biblia, ¿no? Pues me desprendí, pasó esto, estuve un poco muerto, resucitaste. Y bueno, tú has sido instruido en la fe, has sido un hombre de fe. Y me imagino que muchas cosas hicieron sentido, ¿no? En todo esto. Hicieron mucho sentido. El primero, que dices, tengo fe que hay algo más después de la vida. Entonces muchos tienen fe, pero nadie lo ha experimentado, o no hay pocos que lo han experimentado. El yo experimentarlo y viendo versículos de la Biblia donde habla el cordón de plata que se rompe y se desprende y dice que sube el espíritu, pues me doy cuenta que es lo que dice la Biblia y lo que está pasando. Me quedo muy impresionado, no te comenté esto, te lo digo rápido. Yo perdí demasiada sangre, requerí de arriba de 100 voluntarios de sangre, y me impresionó que la comunidad respondió. Sí, respondieron mis amigos de la primaria, los de secundaria, y los de carrera, los del trabajo, los de la iglesia. Entonces, si lo pongo, mi vida respondió a darme sangre y que Dios les puso en su corazón que viniera. Entonces eso también genera fe en mí, o sea, de decir, oye, ¿cómo esa gente dio, es más, dio algo de ellos, o sea, dio su sangre, para que yo estuviera aquí? Entonces Dios movió a esas personas y todo eso ha cambiado mi manera de ver las cosas.
y la fe que tengo en lo que está. Parte de por qué hago estos tipos de cosas es porque necesito agradecerle a todos los que estuvieron. O sea, hubo mucha gente orando, hubo mucha gente que donó sangre, mucha gente que estuvo al pendiente de mí. Entonces, por eso es parte de lo que quiero compartir y mi interés de estar hablando del tema. No, excelente, pues creo que va a ser de mucha ayuda para muchas personas que estén en situaciones de crisis, ¿no? Es con la vida y que volteen a ver a Dios como un elemento, como un ser donde pues hay una respuesta, ¿no? La palabra es clara y la respuesta ahí está. Entonces creo que muy valioso lo que nos comentaste. Y bueno, pues sabemos que Dios te quiere con un propósito Sí, en esta tierra. Entonces, y pues a seguir avanzando, ¿no? Entiendo que ahora como consultor sí, de negocios, pero pues creo que todo esto va a ser un, un, un propósito demasiado interesante, ¿no? es Por correcto. eso en la Biblia que hay planes altos y benditos, ¿no? Para tu vida y creo que este desierto, crisis que tuviste, pues va a impulsar a que eso se logre, ¿va? Es correcto. Sí, y nomás decir a esas personas que ahorita de repente tienen pronósticos negativos o cosas de ese tipo, pues recordar, Dios no es un Dios de probabilidad, sino es un Dios de propósitos. O sea, creo que se deben concentrar en eso y pues yo he escuchado gente que tiene un 30%, 40% de probabilidad de vida, pues yo tuve menos del 1 y Dios hizo la obra. Entonces, yo lo que digo es, tengan fe y pidan y oren mucho a Dios. Así es, así es. Y bueno, pues gracias por Gracias a ti por animarse a dar tu testimonio y sé que aquí hay muchos que nos escuchan que son desarrolladores, que están en la construcción y que seguro te conoces, eres muy famoso en la industria, y bueno, creo que va a ayudar a muchos, no solamente personas, porque al final hablaste de la familia, ¿no? Que es correcto. tu mamá, tus hermanos, tus hijos estuvieron ahí Estuvieron peleando la batalla ahí todos los días con ustedes y bueno, pues, agradecerte el espacio y bueno, invitar a la comunidad a que se suscriba, que escuche el podcast. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, tenemos redes, Instagram, TikTok y bueno, ahí nos vemos, ahí nos saludamos. Escríbanos si tienen algún comentario, pero sin duda este podcast va a ser diferente a todos los que hemos tenido porque esta experiencia de vida creo que es algo que muchos van a empezar a aterrizar propósitos en su vida. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Te en contacto. Episodio presentado por Constructora GRCC.